Saludos, amables televidentes, bienvenidos a esta su entrega Dinámica Económica, un programa de economía para todos, hoy como cada día a esta misma hora por este mismo canal, aunque sin la presencia de nuestro compañero y amigo Jairon Severino, que está en una asignación especial. Exacto, una asignación especial. Ahora, como siempre, hablamos de temas económicos de interés aquí en la República Dominicana, en este programa. Hemos visto unas declaraciones del ministro administrativo de la presidencia que habló en el Palacio Nacional y se refirió a esto del pacto fiscal, porque ahora se está hablando mucho de la necesidad del dichoso pacto fiscal. Me inquieta el pacto fiscal porque el pacto fiscal va a implicar la revisión de impuestos. Firmar un pacto fiscal para que el gobierno se comprometa a promover algún tipo de reforma, que el gobierno también se comprometa a reenfocar el gasto público, porque las bocinas incluso del gobierno y por supuesto los funcionarios del gobierno no hablan de bajar el gasto público, sino de reenfocarlo. Bueno, hay por dónde bajar el gasto público, reducir el gasto público, pero eso usted puede estar seguro que el gobierno no lo va a hacer. Entonces al final se está planteando este asunto de que las exenciones fiscales, y hay por ahí un cacareo extraordinario de que el Ministerio de Hacienda estima que las exenciones fiscales, es decir, los impuestos que se le exoneran a determinados sectores de la economía, para este año pueden ascender a 212 mil millones de pesos. Eso es, señores, el 6.5% del Producto Interno Bruto. Eso es una fortuna. Ahora, cuando uno hace un desglose de esa exención fiscal, se da cuenta de que por lo menos el 43% de las exenciones fiscales a las que hace referencia el Ministerio de Hacienda, el gobierno, el 43%, es decir, alrededor de 90 mil millones, tiene que ver con exenciones fiscales a personas físicas, no a empresas. ¿Y cuáles son esas exenciones fiscales? Bueno, los productos que no pagan ITEVIS, entre ellos la electricidad, la salud, la educación, los salarios de los empleados que ganan hasta 35 mil pesos y no pagan impuestos sobre la renta, porque están exonerados de impuestos sobre la renta. Las compras por internet, por ejemplo, que tienen una exención de arancel y de ITEVIS, que eso lo consumen mucho la gente de clase media, más o menos, que compran por internet sus productos de menos de $200. Pero básicamente se enfoca más en el ITEVIS, en los productos que todavía tienen exención de ITEVIS, o los productos que tienen ITEVIS pero tienen 16%, no en 18%, como el gobierno colocó el ITEVIS en el año 2012 con la reforma fiscal, la ley 253-12. Es decir, que cuando se revisan las exenciones fiscales, se tiene que el sector empresarial, en sentido general, zona franca, turismo, industria, pequeña mediana empresa, minería y otras tantas, reciben exenciones fiscales por el orden de los 121 mil millones de pesos. 121 mil, 122 mil millones de pesos. Los otros 90 mil millones de pesos, para completar los 212 mil, son exenciones a personas físicas. Entonces, cuando se habla de pacto fiscal, yo espero que no toquen la parte que se está estimando de exención fiscal para las personas físicas, porque si no, entonces nos fuñimos los pobres, los que siempre nos fuñimos. Los ciudadanos que de manera individual tenemos ciertas facilidades impositivas de acuerdo con industria y con el Ministerio de Hacienda, que no es que tampoco son facilidades impositivas directas, sino que cuando tú las revisas tú ni siquiera la siente. Ahora, ¿qué vamos a plantear cuando se hable de un pacto fiscal? Cuando se hable de la necesidad de que el gobierno reciba más ingresos. ¿Se va a plantear poner ITEVIS a la salud, a los servicios de salud? Yo no creo. ¿Se va a plantear poner ITEVIS a los servicios de educación? No lo creo. ¿Se va a plantear entonces ponerle ITEVIS al servicio eléctrico? ¿Se va a plantear ponerle ITEVIS encima de los impuestos que ya tienen a los combustibles? O sea, hay que ver la cantidad de exenciones que dice el Ministerio de Hacienda que se conceden aquí, porque es un estimado. Cuando tú haces la revisión, tú dices, bueno, pero esto es una exención que es imposible de eliminar.
¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a cobrar impuestos sobre la renta a los ingresos de personas que ganan 10,000 y 12,000 pesos? Que es un sueldo de miseria. Y encima de eso, ¿le vamos a cargar impuestos sobre la renta? Yo no lo creo tampoco. Incluso se calcula como exención a personas físicas hasta, oigan bien, hasta las drogas que compran de manera ilegal las personas que consumen droga en el país. Un estimado, o sea, son estimados y dicen, bueno, mira, aquí se consumen estupefacientes, sustancias prohibidas, y eso no paga ITEVIS. Ahora yo pregunto, ¿y cómo tú planteas eso como una exención? Eso no es una exención, eso tú no siquiera deberías contemplarlo. Pero está contemplado entre los estimados de las exenciones fiscales que hay en este país, de lo que se conoce como el gasto tributario. Está estimado hasta el hecho de que las sustancias prohibidas que consumen gente que tienen dependencia del alcohol, de las drogas, no paga ITEVIS. Y entonces tú calculas eso como una exención, o sea, como que eso tiene posibilidad de ser grabado. Mire, usted consume droga, usted va a un barrio de eso, un punto de droga, eso donde venden droga, y entonces usted tiene que pagar ITEVIS ahora. ¿Usted se imagina? O sea, eso es algo ridículo. Y así aparecen muchísimas ridiculeces en esa estimación de exenciones impositivas que se hacen en el país. Claro, hay sectores que sí tienen exenciones y exoneraciones extraordinarias. Aquí hemos dicho, por ejemplo, que el sector de zona franca tiene exoneraciones que el gobierno calcula en 37,000 millones de pesos para este año. 37,000 millones de pesos. El sector minero, minería, esa barra que está ahí, tiene exenciones de combustible por alrededor de 20,000 millones de pesos. Oigan bien, las exoneraciones en asuntos de hidrocarburos para gente o sectores aquí que consume combustible y no los paga, entonces, eso ronda también los 20,000, 22,000 millones de pesos. Entonces ahí sí el gobierno tiene que buscar la manera de ver cómo va eliminando algunas de esas exenciones que no son incluso ni siquiera necesarias. Por ejemplo, Barrick no paga ITEVIS. Para nada, no paga ITEVIS. ¿Por qué? Porque el contrato establece una exoneración del ITEVIS. Pero debe pagar. Entonces los sectores, la zona franca no pagan impuestos sobre la renta. Pero tiene que pagar. Entonces ahí, en ese 57% que se calcula que son exenciones a sectores empresariales, en alrededor de 122,000 millones de pesos, ahí es que el gobierno tiene que enfocarse a la hora de hacer revisiones de las exenciones o gastos tributarios que se aplican en el país. Ahora, en ese otro 43%, que son alrededor de 90,000 millones de pesos de exenciones a personas físicas, el gobierno no debería ni mirar para allá. Pero yo estoy seguro que va a pasar lo contrario cuando se esté discutiendo el pacto fiscal. Cuando se esté discutiendo el pacto fiscal van a plantear aplicar impuestos a la parte más fácil. ¿Cuál es la parte más fácil? La gente individual. Fíjense cómo en las elecciones, en las reformas pasadas, la reforma de diciembre de 2012, Danilo Medina, que planteó que no iba a crear nuevos impuestos, cumplió al decir que no va a crear nuevos impuestos. Claro, no creó nuevos impuestos, lo que hizo fue que amplió la base imponible de los impuestos existentes, por ejemplo, del ITEVIS. Entonces, productos que no pagaban ITEVIS, como los aceites comestibles, como la harina, el pan, la leche, algunos productos lácteos, el café, el cacao, el chocolate, esos productos que no pagaban ITEVIS, le cargaron ITEVIS. Le metieron un ITEVIS de 8%, después 11%, después 13% y ahora está en 16%. Y los productos que antes pagaban un 16%, le aumentaron a un 18%. Con el compromiso de que a partir del 2015 iban a bajarlo a 16% otra vez. Pero le metieron un parrafito, un articulito a la ley de reforma fiscal que decía que el ITEVIS se iba a bajar de 18 a 16 siempre que esa reforma cumpliera con el aumento de la presión tributaria de 14% a 16%. Cuando se hace una revisión de la presión tributaria es lo que recauda el gobierno como porcentaje del Producto Interno Bruto. Cuando se hace una revisión de la presión tributaria se determina que, mira, todavía la presión tributaria no aumentó, no está en los niveles que se estableció como meta. Entonces no podemos bajar el ITEVIS de 18 a 16, vamos a tener que dejarlo en 18. Oye, qué gancho.
Entonces, ahora se está planteando una reforma o un pacto fiscal. Pacto fiscal. Entonces, tú sabes que ahora los funcionarios del gobierno tienen prohibido hablar de reforma fiscal, sino que se habla del pacto fiscal, que es lo que está establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero el pacto fiscal incluye una reforma fiscal, automático. No hay forma de aplicar en este país un pacto fiscal sin que eso incluya una reforma. Pero no quiero mencionar la palabra reforma para no crear cierto disgusto en la gente. Que no, mira, van a querer más impuestos. No, el cuco. No vamos a crear más impuestos porque es un pacto, no es una reforma. O sea, porque este pueblo es tan ignorante, que entiende como pacto fiscal algo que no tiene que ver con reforma fiscal o con nuevos impuestos o con aumentos de tasas impositivas ya existentes. Posiblemente no se van a crear nuevos impuestos. Lo que van a hacer es aumentar tasas impositivas ya existentes y ampliar bases imponibles. Y ese sector empresarial que está hablando sobre la necesidad de un pacto fiscal, ese mismo sector empresarial, ustedes verán, cuando se hable de que dentro del pacto fiscal deberían eliminarse algunas exenciones, se va a recoger y va a decir, no, pero espérate, pero mejor vamos a aplicar impuestos aquí y allá. ¿A quiénes? A las personas físicas, a los infelices, al pueblo, a los consumidores, a la clase media, a la clase más explotada y a la que no tiene cómo defenderse. Porque tenemos ahí un grupo de 190 y tantos representantes, entre comillas representantes, más 32 representantes más, que no nos representan nada. Y que lo que van a hacer es complacer al gobierno en lo que el gobierno proponga como reforma. Cuando debió aquí elaborarse una reforma fiscal o un pacto fiscal verdadero al principio del gobierno de Danilo Medina, no en este momento. No en este momento. Las condiciones ahora no son tan favorables. Vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos, vamos a continuar hablando de este tema. ¿Es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios. Si guardaste dinero bajo el colchón, esos ahorros no produjeron ganancias o corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran. Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado. Y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro. En cambio, cuando hay un sistema financiero estable y confiable, puedes usar distintos instrumentos, tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia, como para obtener los préstamos que necesites, con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo. Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central. Proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano, cuidando que las entidades protejan tus ahorros, manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía, sirviéndote a ti y a la sociedad. Porque en un sistema financiero sano, solvente y estable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de educación económica y financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. De cocina regular a cocina industrial, el negocio nunca se enfría.
Amplía tu negocio con el Banco BH de León solicitando un préstamo comercial y paga lo mismo hasta el 2022. Aprovecha nuestra oferta de financiamiento con tasa fija hasta 7 años. Más información en bhdeleon.com.do. Banco BH de León. Cambiemos el mundo, mejorando el tuyo. ¿Te traigo algo, negro? No, está bien, mi amor. Papá, espera, papá, tú como que vas muy rápido. Eso no es un juego. Cuando tú quieras hablamos. Mira, papito, eso es lo que te toca. Oh, gracias, ma. Tomar bebidas alcohólicas es para mayores de 18 años. Haz tu parte para crear una sociedad más consciente. Destapa con responsabilidad. Cuando el presidente Danilo Medina asumió el poder por primera vez, es decir, en agosto del 2012, había mejores condiciones para el pacto fiscal. Y voy a decir por qué. Lo primero, es que la lógica te indica que lo que debió promover el gobierno fue el pacto fiscal. De los 3 pactos que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, debió promover primero el pacto fiscal, después el pacto educativo y después el pacto eléctrico. Primero el pacto fiscal, después el pacto eléctrico y el pacto educativo. ¿Por qué el primero el pacto fiscal? Porque lo primero que se requiere para desarrollar un buen sistema educativo y para solucionar el problema eléctrico es la identificación de los recursos, de una forma o de otra. Entonces el gobierno dijo, bueno, mira, vamos a cumplir con la ley de educación del 4% del Producto Interno Bruto para educación. Bueno, pero lo hizo con base en una estrategia política más que social. ¿Para qué? Bueno, para aliviarse de toda clase de presión, porque al estar cumpliendo con una demanda social generalizada, pues nadie lo iba a criticar. Y de repente el gobierno se endeuda, como ha endeudado el país, la deuda externa ha aumentado más de 5 mil millones de dólares durante el gobierno de Danilo Medina, pero nadie se queja, porque dice, no, lo que pasa es que hay que buscar los recursos para la educación. Como hay que buscar los recursos para la educación, no podemos tampoco atacar al gobierno. Sí, pero por eso entonces debió negociarse el pacto fiscal primero. ¿Para qué? Para identificar los recursos necesarios para ese 4% del Producto Interno Bruto. ¿Para qué? Para identificar los recursos necesarios para resolver el problema eléctrico. Entonces, la lógica indica que lo primero que debió firmarse fue el pacto fiscal. Ahora, ¿por qué no se hizo así? Porque eso es más complicado. Un pacto fiscal abriendo un gobierno. El gobierno se fue por la parte más fácil. ¿Cuál fue la parte más fácil? Bueno, promover una reforma rápida para un tapaparche, para resolver algunos asuntos económicos, y de ahí para adelante vamos a gobernar y vamos entonces a mantener niveles de popularidad sobre 80% para conseguir modificar la Constitución y la reelección presidencial. Bueno, pues ya la consiguió. Pero ahora hay menos condiciones más adversas que en aquel momento para promover un pacto fiscal. ¿Por qué condiciones más adversas? Primero, cuando Danilo llegó al poder, llegó nuevo, era un gobierno nuevo, un presidente nuevo. Al ser un presidente nuevo, había en la sociedad una especie de tolerancia y, por supuesto, la tradicional luna de miel, la tradicional tregua de 100 días. Ahora no la hay. ¿Por qué? Porque ahora lo que tenemos es un gobierno que está repitiendo, un gobierno continuando. Al ser un gobierno que está continuando, entonces ya no hay luna de miel, pues ya tú tuviste tu luna de miel hace 4 años. Tú tuviste tu tregua de 100 días. Aquí no hay tregua, aquí no hay transición. Esto es bateo y corrido porque es una reelección. Segundo, el gobierno tenía la herencia de un déficit que supuestamente se montó en 187 mil millones de pesos, el déficit que le dejó Leonel. Entonces el gobierno tenía más justificación para promover cualquier tipo de reforma profunda y bien consolidada. Ahora no tiene esa justificación. Ahora la justificación que tiene es que está gastando muchísimo dinero y que ha endeudado o hipotecado más al país. Tercero, los niveles de popularidad. Danilo Medina tenía niveles de popularidad con una aceptación extraordinaria. Ahora no. Ahora no tiene los mismos niveles de popularidad que tenía cuando llegó al gobierno, cuando llegó nuevecito. Aunque haya sacado un 61%, un cuestionable 61% en las elecciones, eso no quiere decir que su popularidad, que su nivel de popularidad esté tan bueno. El nivel de aceptación del presidente Danilo Medina es menor ahora que hace 4 años. Eso es lógico. Cuarto, la oposición. El gobierno de Danilo Medina no tenía ningún tipo de oposición en el año 2012.
Porque cuando llegó a la presidencia, ustedes saben que el PRD se desmembró, se volvió un disparate y eso la oposición se fue a pique y todo se volvió nada. Entonces el gobierno, Danilo Medina gobernó 4 años sin oposición. Ahora no, ahora va a gobernar 4 años con una oposición. No tan fuerte como debería, pero fuerte. Porque tiene ahí un partido o un dirigente político también que sacó un 35% del electorado, que tiene ya participación en el Senado, aunque sea mínima, que tiene participación en la Cámara de Diputados, que tiene mayor cantidad de representantes del gobierno municipal y que tiene, por supuesto, un proyecto más consolidado, que si mantiene la unidad de ese partido PRM, si mantiene la unidad y hace una oposición coherente, entonces es posible que le sea más difícil al gobierno hacer lo que le dé su gana en el Congreso con relación al planteamiento de un pacto fiscal o de una reforma fiscal. O sea, en resumidas cuentas, en aquel momento, hace 4 años, había mejores condiciones para promover un pacto fiscal serio que ahora. La única ventaja que tiene un pacto fiscal ahora, diferente a hace 4 años, es que ahora se supone que Danilo Medina no va a buscar la reelección presidencial nuevamente. Se supone. Y como es así, entonces Danilo puede asumir el costo político de un pacto fiscal que pudiera ser impopular. ¿Por qué? Porque en aquel momento tal vez no quiso asumir ese costo político en el sentido de que, bueno, espérate, yo no puedo asumir un costo político ahora porque yo voy a buscar la reelección dentro de 3 o 4 años. Pero ahora, como ya consiguió la reelección y no va a buscar la reelección, se supone que no va a buscar la reelección nuevamente, entonces es posible que sea más favorable ahora promover un pacto fiscal serio, profundo, duro, porque se supone, se sabe que va a ser duro tanto para el gobierno como para el sector productivo, empresarial, como para la población en sentido general, pero con la posibilidad de proyectar una mejora de la condición económica del país en el mediano y largo plazo. Vamos a una pausa, cuando retornemos seguimos Dinámica Económica. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Ya no hay que hacer malabares. Móntate, múdate y resuelve con los préstamos de la Nacional, con tasas fijas y sin malabares. Así de fácil lo vas a lograr. Compra tu vehículo, tu casa y resuelve lo que desees. Financiamientos disponibles con tasas fijas desde 1 hasta 5 años. Oferta disponible en alnat.com.do. Ciertas condiciones se aplican. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos, que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. Bien, en materia económica, en el ámbito internacional, con repercusión en la República Dominicana, es un alivio el hecho de que el petróleo haya registrado unas ligeras rebajas durante el transcurso de esta semana, incluso de acuerdo con las informaciones oficiales que han salido en este día.
El petróleo cerró con una rebaja de 1.83% y el barril del petróleo se cotizó al cierre de la jornada en $47.13, 47.13, o sea que ha ido bajando. Recuerden que la semana pasada llegó hasta los 51.60, 51.63 el barril. Si hoy día está en 47.13, pues entonces se trata de una rebaja más o menos considerable, de alrededor de $4, $4.50, y eso puede facilitar la posibilidad de que el gobierno, en el ámbito local, el ministro de Industria y Comercio, disponga rebajas en los precios de los combustibles que tienen 4 semanas consecutivas subiendo. Yo espero que bajen y no que los congelen, porque también te pueden venir con el cuento de que, bueno, los combustibles no subirán de precio. No subirán, pero después de 4 semanas en alza, no subirán porque bajó el petróleo, pero entonces no bajó lo suficiente como para que bajen. Esta semana, por ejemplo, ustedes se dieron cuenta de que los combustibles subieron todos. El único que no subió fue el gas. Bueno, el gas natural, que se mantiene congelado, pero como no es un derivado del petróleo, no influye. Y entonces el gas licuado de petróleo, el GLP, gas propano, bajó de precio. Los otros combustibles derivados del petróleo sí subieron. Algo extraño eso, pero bueno, eso ocurre en determinadas circunstancias, porque la demanda de gas propano en el ámbito internacional no necesariamente coincide con la demanda de gasolina, la demanda de gasoil. Pero es bueno, es positivo el hecho de que el petróleo siga manteniéndose, bueno, a niveles por debajo de los $50, porque como hemos dicho ya varias veces en este programa, el presupuesto de este año se elaboró con base en un precio promedio durante todo el año del petróleo de $50.40. Ojalá que no se sobrepase de aquí a lo que queda de la mitad del año en curso, el año 2016. Así que eso esperamos. Mientras tanto, también esperamos que el gobierno, tal como dijo el ministro administrativo de la presidencia, el señor José Ramón Peralta, a partir de el primer año de la gestión que se iniciará el 16 de agosto, se va a comenzar a plantear la posibilidad de un pacto fiscal, paralelo con la discusión de un pacto eléctrico que no es más que un mamotreto. Eso me parece que va a ser un disparate, eso, el pacto eléctrico, porque al final no se va a hacer nada, o se va a hacer simplemente lo que se ha estado haciendo, o se va a seguir aplicando la receta que se ha aplicado hasta ahora, independientemente de lo que se firme ahí. Eso no se va a cumplir. Ahora, lo del pacto fiscal parece que sí va a ser una realidad, pero va a ser durante el primer año de la próxima gestión, de la gestión que se inicia el 16 de agosto. Una gestión que se inicia con el mismo gobernante, con el mismo partido, con los mismos funcionarios, con casi los mismos legisladores, pero que de todas maneras es una gestión diferente y son 4 años más de gobierno que le corresponden al presidente Danilo Medina, que salió triunfante de las elecciones recién pasadas, donde sacó poco más de un 61% de la preferencia electoral en unas elecciones cuyos resultados están bajo cuestionamiento por la forma desorganizada, irresponsable y poco seria con que se manejó la Junta Central Electoral en este proceso, que todavía a esta fecha, por ese resultado tan fatal, ni siquiera ha podido emitir los certificados correspondientes de definición o de identificación de los legisladores, alcaldes y por supuesto de representantes del Poder Ejecutivo que ganaron las elecciones. Vamos a finalizar ya y nosotros volveremos a estar con ustedes mañana, como siempre, a esta misma hora por este mismo canal, Dinámica Económica.